Primera de los Corintios 1, versículos del 26 al 31. Siga con su vista la palabra de Dios hablando. Y gracias a la pequeña Jimena y a la pequeña Jenny, que están comportándose muy bien y que van a irse entrenando conforme siguen creciendo a estar con sus padres en esto que vamos a llamar adoración en familia. Se va a hacer un domingo sí y un domingo no. Es decir, un domingo tendrán iglesia infantil y el otro sería adoración en familia. Iglesia infantil, adoración en familia. Así es que no quiero pasar por alto agradecerles su buena disposición. Dice la palabra de Dios así en el 26 de Primera de los Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a leer todos a una voz. Déjeme oírle. Queremos respetar los signos de puntuación y hacerlo de manera pausada, tratando de entender el sentido que el escritor puso a cada una de estas expresiones. Versículo 30. Dice la palabra de Dios en el 30 así: mas por él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese único versículo podría entretenernos suficiente para un solo mensaje. Vamos a leerlo una vez más. Todos juntos dice así la palabra de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Con lo que Dios va a revelarnos a través de este mensaje, habremos de descubrir que en aquella congregación de creyentes en Corinto, ni la humildad ni la mansedumbre se encontraban entre sus características o virtudes. Definitivamente era un grupo de convertidos que, dado al extracto cultural, político y económico de su entorno, hacía que el orgullo y la vanagloria fueran un sello en su forma de ser. Así como los creyentes que hoy en día, tanto acá en nuestra sociedad californiana como en nuestra idólatra cultura latinoamericana, nos identificamos, autocalificamos y hasta justificamos esa manera de ser con el secular, absurdo y débil argumento de que así soy yo. Así soy yo. Algunos cambian el orden, ¿verdad? Yo así soy. Discúlpeme, pero yo así soy. O así soy yo. ¿Qué quiere que haga? Así soy yo. Así me creo. Y luego se dispara con inmediatez las causas o motivos que a nuestro propio parecer pretenden dar validez a nuestra unilateral y subjetiva postura. Inequívoco resultado proveniente de nuestras raíces, que pueden irse inclusive hasta las culturas indígenas, pueden irse inclusive a las etnias y culturas latinoamericanas, prehispánicas, de las que provenimos. Culturas obstinadas, tercas y orgullosas. Pues así, la iglesia de aquella ciudad culta y acaudalada contaban con creyentes que asumían tener méritos,
Y esos méritos se los autoadjudicaban por haber respondido al llamado de Dios para salvación. Situación similar a la errada enseñanza armeniana, que deja en el que decide la potestad y el mérito de su decisión personal. Lo que tú tienes que hacer es decidirte por Cristo. Mira, yo me decidí por Cristo. Así es que ahora lo que a ti te hace falta es decidirte por Cristo. Con ese engaño de la falsa conversión, los presuntos convertidos a la vuelta de 2, 4, 6 meses o 2, 4, 6 años, como asumieron poder decidir que sí, iban a decidirse por Cristo, pues después de este tiempo deciden que no, que siempre no. Y entonces, como así estuvo en ellos decidir que sí recibirían a Cristo, pues después de un tiempo acaban decidiendo que no, que ya no, para volver así a su pasada manera de vivir en el mundo. En un ejercicio de honestidad, la divina revelación de Dios nos confronta esta tarde y respaldado por esta verdad bíblica, tendré que preguntarle, cada uno de los que estamos aquí, usted que está aquí, ¿cree hoy día? Y si no hoy, ¿ha creído a partir de su redención y salvación tener algún mérito personal en haber creído en Dios? En haber sido hecho apto por Dios para la salvación que hay en Cristo Jesús para vida eterna. En el poco pero probable caso de que así haya sido en el pasado, o así sea todavía esta tarde, Dios en su fidelidad y omnisciencia ha de instrumentar este mensaje para sacarnos de ese fatídico error doctrinal. Y sí, vamos a predicar doctrina esta tarde. En Colosenses 1:12 dice la palabra de Dios, el mismo Pablo que escribió a los Corintios, escribiéndole a la iglesia de Colosas, con gozo dando gracias al Padre, dice que nos hizo aptos para participar en la herencia de todos los santos en luz. El versículo 14 de ese primer capítulo de Colosenses sigue diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Atendamos y entendamos lo que el título de este mensaje nos dice, que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte delante de Él. Y vamos a abordar el mensaje, pero vamos a pedir que sea Dios el que nos lleve de la mano. Líbranos, Padre Celestial, de perder la oportunidad de aprender y de conocer tus preceptos. Que la doctrina que este escrito va a revelarse delante de nosotros sea abrazada con una convicción tal que marque nuestra vida. Concédenos, Señor, que esa convicción nos libre de jactarnos delante de ti, nos libre de jactarnos en tu presencia y de asumir que algún mérito tuvimos a la hora de ser alcanzados por tu gracia. Que esta realidad entonces nos provoque ser humildes y sencillos y obedientes delante de ti, sin que medie entonces ya ninguna posición unilateral y subjetiva que comprometa ante los ojos de los que no te conocen la verdad de tu grandeza. Entrego pues este tiempo de la predicación de tu santa palabra para que la locura de la misma, Señor, cumpla el propósito que desde la eternidad y hasta la eternidad esta tu palabra predicada tiene. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que nadie se jacte en su presencia. Vamos a empezar por definir lo que quiere decir jactancia. Jactarse quiere decir autoalabarse excesiva y presuntuosamente. Muchas de las veces ese jactarse no tiene que ver con
un marcado complejo de superioridad. Simple y sencillamente, si procedemos haciendo señalamientos de ciertos aspectos que nos caracterizan, ya nos estamos jactando. Por eso jactarse es autoalabarse excesiva y presuntuosamente. En el cierre de este capítulo 1 de su primera carta a los Corintios, Pablo está aplicado en establecer firmemente la verdad eterna que aparece en todas sus epístolas. Y citaremos solamente algunas citas. Por ejemplo, ahí en Romanos 3:27, en donde la pregunta retórica del apóstol en la carta a los romanos hace expresamente esta pregunta: ¿dónde pues queda la jactancia? Acaba de hablar precisamente de que Él es el que perdona pecados. Y si Él es el que perdona pecados y la salvación es por la gracia, entonces ¿dónde está la jactancia? Contesta: queda excluida. 3:27 lo dice. Oh, yo no sabía, hermano, ahora ya lo sabe. 3:27 de Romanos lo vemos así. ¿Dónde pues queda la jactancia? Respuesta: queda excluida. Pregunta: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Responde: no, sino por la ley de la fe. Esa fe que recibimos de Dios para creer. Una vez que la recibimos, entonces la fe, la ley de esa fe es la que anula entonces cualquier mérito en la carne y da espacio entonces a la gracia. Y si es la gracia de Dios, ese es no merecido, ¿en dónde está la jactancia? No hay ninguna. 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No, es que yo soy un quincón de la fe, mira, yo sí soy fiel, yo sí estoy cerca de Dios, yo tengo una estrecha comunión con Él, yo nunca falto a la iglesia y yo siempre estoy puntual, yo esto, yo aquí, yo allá. Bajemos de la jactancia, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Las citas que es larga la lista. Déjenme nada más mencionarle estas 7:18 de Juan. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Cómo es que usted y yo hablamos buscando nuestra propia gloria? ¿O buscando la gloria del que nos salvó? Bueno, pues el que no busca su propia gloria, sino que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Este es un testimonio de Jesús delante de los fariseos, que lo acusaban de ser blasfemo y falso. Bueno, pausemos y consideremos. Mientras algunos de nosotros fuimos alcanzados por la sana doctrina, ¿alguna vez dijo usted, o tal vez no lo dijo, pero llegó a ver decir a alguien que la salvación es resultado de una decisión del hombre? Principalmente por la promoción denominacional de aquel postulado que más que bíblico es psicológico y humanista. Y me estoy refiriendo al libre albedrío. Ese libre albedrío que también funciona en quienes unilateralmente, así como un día se deciden por Cristo, pues algún otro día deciden que siempre no. Y si bien es cierto que tenemos libertad en Cristo para proceder según lo dispongamos, eso es a partir de nuestra regeneración. Pero antes de, estábamos presos en nuestros delitos y pecados.
Alguien que está preso no puede decidir cuándo sale al patio de la cárcel o cuándo se queda en su celda. Está preso. Su libre albedrío nomás le sirve para dos cosas: para nada y para nada. Y tengo que mencionarlo porque la enseñanza tiene cierto auge y reconocimiento. Decídete por Cristo, porque Dios te está dando el libre albedrío de que lo aceptes o lo rechaces. Y hay algunos que apoyan esa enseñanza en pasajes anecdóticos del Antiguo Testamento, en donde al pueblo de Israel se le convoca a escoger por bendición o por maldición. Dicen, ahí está, mira, ahí está, bendición, vida eterna, maldición, condenación. No, eso no es lo que quiere decir en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se le está hablando a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los ya convertidos. Los hijos de Israel son los del pueblo de Dios. Y la convocatoria que se está haciendo es para que procedan al bien o procedan al mal, y las consecuencias que van a venir como resultado de su procedimiento. Pero con una gimnasia hermenéutica o de interpretación de la palabra de Dios, dicen, ahí está hablando de salvación. Jamás. El contexto no es evangelístico. No lo ha sido, no lo es y no lo será. Sí, hay una confrontación. Tú ya eres un israelita de la simiente de Abraham. ¿En dónde está tu reconocimiento de Dios? Tu dureza de cerviz, tu rebeldía, tu idolatría, tu desobediencia ofende a Dios. ¿A cuál? Al tuyo. No obedeciendo no me voy a hacer israelita, ya soy israelita. Ya vengo de la simiente de Abraham. Pero de una manera sorprendente, parece que eso queda velado delante de quienes profesan esas mentiras. Aquí está en la Biblia, hermano, léelo. Aquí está, mira, aquí está. Aquí dice que nos ha puesto por atalayas para que vayamos y anunciemos y sean salvos. Espérate, a ver, vamos a ver esos pasajes y encontraremos que no hay dato de que ningún jebuseo o ningún amorreo se haya convertido en cristianismo. Si esos pasajes fueran evangelísticos de verdad, entonces los cananeos se hubieran hecho israelitas. No, la reprensión es para el rebelde e idólatra israelita que no se corrige. Y ve que en un momento dado los hermanos de la nación se desvían y se corrompen y no dicen nada. O se hacen de la vista gorda. Para ellos es el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no les advertiste de su error. Y déjeme decirle, con esa carga estoy predicando aquí delante de ustedes. Porque si entre nosotros sabemos algunos que todavía tenemos ese sesgo doctrinal, estamos en error. Y Dios me va a llamar a cuentas a mí si no le predico la verdad. Así es que yo podré decir, Señor, sí, tal vez no lo hice con la destreza que tú lo hubieras hecho, pero considera que me diste la gracia para intentarlo. Sí, Señor, aquel día de marzo del 2023, ¿te acuerdas? Entonces tal vez el Señor pueda decirme, como les dijo ayer los de Ezequiel 3 y Ezequiel 33, está bien, su sangre no demandaré de tu mano. Pero no estoy predicándoles para salvación, estoy predicándoles para consagración. En ese sentido es en el que aparecen esos pasajes. Así es que cuando de la condición eterna del hombre se trata, depende única, total y exclusivamente de Dios. De parte del hombre, ni obras, ni méritos, ni virtudes humanas, incluyendo aquella de la citada responsabilidad de creer. Es que la responsabilidad del creyente tal cual, si es del creyente, se activa a partir de su nueva vida en Cristo. A partir de la regeneración y la transformación que el Espíritu Santo obra en el elegido de Dios, habiendo recibido a ese sí, al que mucho se le da, mucho se le demanda, pero porque ya se le dio.
no para que se le dé. Así es como llegamos entonces, habiendo abordado este prefacio, el punto primero del mensaje: que nadie se jacte en su presencia. 3 déficits inobjetables. Aquí vamos a ver en el versículo 26 que el escritor sagrado dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni mucho nobles. Ahora sí, abrochémonos los cinturones, porque la confrontación del apóstol con los creyentes de Corinto es franca, es abierta y diríamos sin tapujos. Imaginémonos cómo reaccionarían las congregaciones de hoy, estas que en la actualidad, al ser un poquito confrontadas con la verdad, reaccionan como sometidas a una presión insoportable. Cuando son congregaciones con carácter de gelatina y sentimientos de cristal, Pablo inicia con un imperativo. ¿Cuál es ese imperativo? ¡Mirad! Consideren, dice la versión de la Biblia de las Américas, considérenlo, mírenlo. En referencia a lo que aquellos ahora convertidos eran antes de venir al conocimiento de Dios. Y oiga, si eso no es exhortación severa y contundente, entonces dígame, ¿cuál vendría a ser? ¿Cómo podríamos llegar a considerar entonces algo que verdaderamente fuera poderoso y severo? Si continuamos, vamos a tomar en cuenta a quién está confrontando, y lo está haciendo por escrito: a los sabiondos, orgullosos, autosuficientes, influyentes y prominentes hermanos de reciente conversión incorporados a la iglesia, y lo hace con tal severidad y energía como la de quien tiene autoridad. Muchas son las cartas en las que el apóstol aplica el término de autoridad con un sentido militar. Después va a referirle su vocación, porque como dice el versículo, si notamos ahí, estoy en el versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es vocación? Nos la pasamos a veces, muchas de las veces nos la pasamos de noche. No, mira, aquí dice que es con la vocación. ¿Y qué es vocación? Pues eso, la vocación. ¿Pero qué es la vocación? Pues es como cuando uno tiene vocación. Y de ahí lo pasamos, ¿cierto? Vocación, inclinación natural a determinada función. Una inclinación natural a determinada función, profesión u oficio. Misma que se hace notoria por la facilidad o destrezas demostradas al ejecutar aquella determinada función. ¿Verdad? Habemos quienes no podremos cantar nunca endonadamente, no importa cuántas clases tengamos, no tenemos esa vocación. Y habrá un chiquillo de 6, 7, 8 años que canta, ya canta entonadito. Y le mete vibrato a sus colillas, ¿verdad? Y aquel que ya tiene 10 años estudiando voz, apenas medio le sale, no tiene vocación. Pero el otro tiene un talento natural. Eso es vocación. Pues dice aquí el apóstol: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es una vocación un poco, vamos a decir, un poco chata. Los 3 déficits que a continuación describe, los etiqueta como déficit, escribiendo la expresión no mucho. Por eso decimos es déficit. Si fuera mucho, bueno, sería superávit, pero como es poco, es déficit. O sea, no mucho, por eso dijimos déficit. No mucha sabiduría, no mucho poder y no mucha nobleza. Y dice aquí en el sentido humano. Así es que aunque aquellos creyentes pudiesen tener un más alto concepto de sí mismos, Pablo les va a sacar del error. Como quien diría hoy: no se extravíen ustedes, no son ni de mucha aristocracia, ni son tan elitistas, ni son tan de abolengo, ni son tan poderosos.
Y el adjetivo calificativo que Pablo les asigna lo confirma. La realidad de quienes gozan sobradamente de poder, la realidad de quienes gozan sobradamente de bienes materiales o que gozan de sobrado prestigio académico o científico, suelen ser quienes difícilmente toman en cuenta la salvación que hay en Cristo. ¿Lo ha notado usted? Su sobrada fama, sus sobrados recursos, sus sobrados reconocimientos les hacen subestimar a Dios. Al contrario, la mayoría de las veces la sociedad los encumbra a ellos al nivel de ídolos como si fueran dioses. Y son a los que invitan y les ofrecen un dineral porque vengan y den una conferencia magistral. Y ahí viene aquel, supuestamente a dar una receta de cómo tener éxito en la vida. Y muchos de ellos nunca mencionan a Dios. A estos que están en ese pináculo de fama, de dinero y de poder, le habla a usted de que necesitan a Cristo. ¿De qué me estás hablando? No seas fanático, religioso, pestoso, hazte por allá. Es más, ¿cuánto quieres por dejarme en paz? Eso es jactancia, ¿no cree usted? Pues Pablo les está diciendo eso. A ver, hermanos de Corinto, vamos a empezar por el principio. Los que están aquí están bien, pero ninguno de ustedes es multimillonario. Ninguno de ustedes aquí tiene todo el poder político. Tampoco ninguno de ustedes aquí tiene la fama de Aristócrates o de Hipócrates o todos los ates de ahí de los filósofos griegos. Entonces les tengo noticias. La razón por la que ustedes están aquí se las voy a decir ahorita enseguida. Porque si ustedes fueran de esos, así de encumbrados como algunos de ustedes aquí se creen todavía, Dios no les hubiera hablado. Y ya lo he dicho antes, ¿verdad? La mayoría de estos personajes encumbrados de nuestra sociedad, sí, filantrópicamente a veces donan o dan precisamente donativos por alguna causa noble, pero nunca lo han hecho para quedarse con su cuenta en ceros. Siempre lo han hecho que no. Bill Gates donó $4 millones para el desarrollo del estudio del cáncer de mama. Y ahí ponen reflectores sobre él y evidentemente sacan el cheque y ¿verdad? 4 millones a la Asociación Nacional de Cáncer. ¿Pero qué son 4 millones para Bill Gates? Es a lo mejor lo que ganó en los últimos 2 días. ¿Y qué tal la estrella de Hollywood también donó tanto para los niños hambrientos de África? O el deportista aquel, ¿no? La estrella de la NBA hizo una donación de $10 millones para los niños hambrientos de África. Pero acaba de firmar un contrato por 5 años por 300 millones. ¿10 millones qué son? De manera pues que cuando aquellos que se precian de gozar de esas famas, de esos poderíos y de esos bienes materiales, son confrontados respecto de la salvación necesaria para la vida eterna, son los que llegan sin salvación. ¿Yo de qué está hablando? ¿De qué o para qué? Y tengo que decirle, esa es una verdad enseñada por el maestro allá en el monte de las bienaventuranzas. El evangelio es para los pobres, pero no para los pobres materiales. No es para los de pobreza material. En Mateo 5:3 dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Aquel que carece de naturaleza espiritual, que por la gracia de Dios recibe nueva vida en Cristo, nace espiritualmente. Y en ese momento tiene garantizada su eternidad en el reino de los cielos. Mientras que Mateo 11:5, y si lo comparásemos con Isaías 61:1, no vamos a ir por causa de tiempo, ahí menciona a los pobres en lo material. Podemos entonces decir y entender que los tres déficits inobjetables están bien identificados. Bien identificados. Gloria al Señor, que tuvo a bien mantenernos en el estatus en el que podríamos ser sensibles a la voz de Dios. Difícilmente, él mismo lo dijo, es que un rico entre al reino de Dios. Más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja. Tres déficits inobjetables, que nadie se jacte en su presencia. Punto número 2, en los versículos 27 y 28, vamos a encontrar ahora 4 indicativos para avergonzar. Sí, vamos a abordar esos lamentables indicativos, y acá Pablo va a citar 4. Pero después de meditar la interpretación de estos 2 versículos, tengo la convicción de que haremos bien si primero abordamos el concepto de la vergüenza, y más aún del poder de la vergüenza. ¿Pero qué es la vergüenza? Pocas veces lo consideramos, ¿verdad? Hermano, es que a mí me da vergüenza, decimos, me da pena, ¿verdad? A ver, descríbame qué es la vergüenza. Pocas veces nos entretenemos, nada más sentimos la vergüenza, pero no podemos describirla. Sentimiento ocasionado por alguna acción llevada a cabo y que fue interpretada como algo deshonroso y humillante. Y esa interpretación puede ser por el mismo que lleva a cabo la acción, o por otros, ya sean propios o extraños. Hay veces que no hay un juez más severo que yo, de mis acciones, que yo mismo. Y digo, ay, qué bruto, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber dicho eso? Ay, qué bárbaro. Y ese sentimiento que me apoca. Hay veces que no, yo pienso que lo hice bien, pero se acerca el otro y dice, híjole, ¿qué pasas? Pura regazón contigo. ¿Qué deja esa expresión? Un sentimiento que es identificado como vergüenza. Y hay veces que hay gente que ni lo conoce a uno, ¿verdad? Celebro una vez que alguien puso un comentario en YouTube y una hermana aquí de la congregación le reclamó, ¿qué te pasa? ¿Por qué no dices eso? Alguien que ni conocemos, alguien distante, haciendo comentarios que consideran desde su propia prudencia, pues desafortunados o imprecisos. Y gloria al Señor que yo no tuve que decir nada, apenas iba a escribir y dije, no, ya la hermana ya les contestó. Eso es la vergüenza entonces. Y la conclusión es que aquella acción termina siendo considerada una falta cometida. El sentimiento que queda, ese es el poder de la vergüenza. El poder de la vergüenza paraliza. El poder de la vergüenza hace temblar. El poder de la vergüenza hace titubear. Quiere decir algo y la vergüenza lo traba. ¿Qué pasó? Es que me da vergüenza. No, pues dígalo. En alguna ocasión mi hija había hecho un buen trabajo memorizando una parte de lo que le tocaba decir en una festividad navideña. Y era la angelita de la representación aquella, ¿verdad? Con su túnica blanca, y luego ya era muy rubia, más chiquilla, ¿verdad? Ven el pelo amarillo y dirán, pues, más claro todavía. Y, pues era una buena figura para hacer la angelita. Y su mamá y yo estuvimos ensayando el parlamento, lo que iba a decir. Era algo breve, no sé, 2 renglones cuando mucho. Y la niña se lo sabía bien. Y fuimos ahí en los ensayos y lo decía bien. Pero llegó el día de la presentación. Y a ver, que la angelita diga su... ¿Qué tiene, mija?
La vergüenza. En otra representación que los niños pasaron también, creo que era Navidad o Semana Santa, no recuerdo, donde todos pasaron disfrazados de algo y tenían que decir no sé si era un versículo o un pequeño texto. Y una niña iba, su disfraz no recuerdo qué era, pero iba envuelta en algo parecido a una calabaza o no sé qué, era algo redondo. ¿Era qué? Todo el mundo. Todo el mundo, algo así. Entonces ella iba con su disfraz, ¿verdad? Así de todo el mundo. Y entonces ya le tocó decir su parte y ya sacó la cabeza así del mundo. Y pues al ver que salió la cabecita, ¿verdad? Todos los de la congregación nos dio risa, cómo se vio. Y puso la carita y... Ándale, mija, di tu parte. Y volvió a meter la cabeza. La vergüenza. Los efectos de la vergüenza. El poder de la vergüenza. Por eso digo, hace temblar, titubear, olvidar, hace sudar. Detona los miedos, las culpas, los complejos y termina inhibiendo las capacidades de lo que dicta el propósito divino. ¿Se acuerda cómo le pasó a Adán y Eva cuando fueron confrontados con Dios? Dice la palabra de Dios que se dieron cuenta que estaban desnudos. Hasta entonces, ¿cuánto tiempo habían andado desnudos corriendo para acá y para allá por todo el huerto? Bueno, digo yo corriendo, pero bueno, sí, también pueden haber andado corriendo, ¿verdad? De allá para acá, de aquí para allá. Pero caen en pecado. El primer sentimiento experimentado fue de vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Entonces por eso decimos como que termina inhibiendo la capacidad de lo que dicta el poder divino. Avergonzados se esconden. Y por eso dicta aquí los 4 déficits, o los 4, indicativos para avergonzar. El primero, el apóstol va a referirse a lo necio para con los sabios. Imagínense a aquel hermano en la congregación. A lo mejor era un filósofo de esos de medio pelo, ¿no? Ahí en la sociedad de Corinto. Y a lo mejor ya tenía sus consultas y a lo mejor no sé. Y dice, ¿sabes? Tú, hermano filósofo, tú eres algo de lo sabio y estás aquí para avergonzar. Digo algo de lo necio, pero estás aquí para avergonzar a los sabios. Dijimos que el enfoque de Pablo es bajarle. ¿Cómo es la expresión esa coloquial que se usa? Me la va a entender. Bajarle un poquito la espuma a su chocomil. Porque a veces no bien espumoso, ¿no? No, bájale un poquito. Lo débil para con lo fuerte. Usted sabe que como débil es más fuerte que lo fuerte de este mundo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si usted fuera fuerte suficiente, usted no necesitaría a Dios. Pero por cuanto es débil, entonces la gloria de Dios es enaltecida. En esa condición precaria en la que vive, en esa enfermedad que no parece encontrar fin para aliviarse, en esa circunstancia en la que es oprimido en el trabajo, por su condición migratoria, por su condición laboral, ahí es donde se está fortaleciendo. Es débil, pero está así para avergonzar a lo fuerte. Lo vil para lo digno. Muchas de las veces usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos un testimonio que humilla a aquel que se considera moral. ¿Verdad? Me platicaba mi esposa ayer, o hoy, creo que ayer, o esta mañana, no me acuerdo. Oye, estos familiares tuyos en México, uno que es pastor y su esposa es pastor, aparecieron ahí en una publicación, en una fiesta celebrativa, en donde aparecen bien ambientaditos, baile y brinque.
Estuve a punto de decirle, a ver, déjame verlo, a ver si puedo justificar que yo también quiero bailar, ponerme testigo. Lo vi para lo que se considera digno. Y lo menospreciado para lo que es honorable. Spurgeon lo dijo de una manera muy categórica, refiriéndose a este mundo, y lo maldice cuando dice: maldito el mundo, que Dios me libre de ser contado entre tus favoritos. Es que muchas de las veces, incluyendo los círculos denominacionales, queremos una aceptación de parte del mundo. Y de ahí es donde el pragmatismo detona y entra como cuchillo caliente en mantequilla a las congregaciones. Para que se agraden los que se congregan ahí y los de la comunidad vean que nosotros somos bien amorosos. Vamos a hacer esto y esto y esto y aquello. Y nada de aquello es bíblico. Pero funciona. Estos 4 indicativos parecen ser postulados como método de comprobación de Dios, y acá escrito por el apóstol. Si los elegidos de Dios somos necios, débiles, viles y menospreciados, y déjeme decirle, lo somos, ¿de qué podríamos jactarnos entonces? Así es como la vanagloria y el orgullo, junto con la arrogancia y la jactancia, no van a tener cabida en un verdadero hijo de Dios. No es posible. Que nadie se jacte en su presencia. Punto número 3. Alexander, siéntate por favor. Dice el versículo 29 y el 30. Si lo tiene ahí, léalo conmigo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 indicativos para privilegiar, la otra cara de la moneda, ¿no? Los anteriores 4 indicativos eran para avergonzar, estos son para privilegiar. Llegará el día en el que los verdaderos creyentes perciban, aprecien y aprovechen el bendito e incomparable privilegio que tenemos en Cristo. Y la palabra de Dios nos garantiza que ese día va a llegar. A lo mejor ni a usted ni a mí nos toca verlo. En el que el verdadero creyente perciba, aprecie y aproveche el bendito e incomparable privilegio que tenemos en Cristo. Y digo que tal vez no nos toque verlo porque muchos de nosotros, siendo verdaderos cristianos, no podremos andar sobre esa línea debido a la carencia de convicciones que nuestra vida proyecta. Pero va a llegar el día en el que vamos a estar en la presencia del Señor. Y cuando menos ese día, ahora sí vamos a percibir y a aprovechar y a apreciar el privilegio de estar en la gloria del Señor. Pablo va a referirse a una doctrina eterna, la elección divina de Dios. La elección divina del Dios Padre. Porque vamos a ver cómo alcanza a sumarse acá varias veces, cuando menos 3. Vamos a ver la elección divina. ¿La quiere ver conmigo? Usted va a decir, ¿a poco ahí está, hermano? Y yo le voy a decir, ¿a poco no? Versículo 27. Aparece cuando menos leyendo ahí, mire. Sino que lo necio del mundo, ¿cuál es la siguiente frase? ¿Quién la lee? Escogió. Oh.
Escogió Dios. Escogió Dios. Es que escoger es elección. Y si es Dios, pues es divina. Elección divina. Sigue leyendo. Perdón, sigue diciendo, leemos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Otra vez la elección divina. Digo yo que se asoma, ¿no? Porque no nos da una completa descripción argumentativa, pero se asoma, así como si de repente apareciera como el payasito de Jack in the Box, ¿no? Se asoma la elección divina. Luego miramos el versículo 28, donde sigue diciendo: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y decimos la elección divina porque se está refiriendo a los suyos, a esos que, como dice el versículo, son necios y son débiles y somos menospreciados. Nos escogió Dios. Nos escogió Dios. Tuvo a bien Dios escoger a Carlos Reyes en lugar de escoger a Steve Jobs. Tuvo a bien escoger a Carlos Reyes en lugar de escoger a la reina Isabel. Podremos entender ese privilegio. En esas 3 veces que se menciona que Dios escogió, se está refiriendo a Dios Padre. ¿Lo podemos entender así? ¿Lo podemos ver así? Identifiquémoslo, pues se está refiriendo a que Dios escogió. Y este es Dios Padre. Así que considerando esta apreciación, leemos lo que dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros. ¿Quién es ese Él? Dios. Dios Padre. Dios Padre. Amén. Por Dios estamos en Cristo. estáis vosotros en Cristo, estáis ustedes en Cristo. Por Dios. Dice por Él. Entonces no es por la decisión del hombre. Tampoco es por los esfuerzos religiosos. Es por Dios. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús detona la propiciación de la santa ira de Dios, provocada por el pecado del hombre. Por Cristo saciada y apagada en Él y en su sacrificio en la cruz. Romanos 4:24 lo describe: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No, entonces no fue la oración del pecador, fue la paciencia de Dios la que dio espacio al perdón de los pecados del hombre. Mencionamos que aquí hay 4 indicativos para privilegiar. El primero, sabiduría. Virtud. Y a partir de esta virtud divina, el resultado del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el resultado entre esos 4 indicativos? Justificación. ¿Por qué? Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Santificación, porque en Él fuimos hechos santos. Y 4, redención. En todo el sentido de lo que la palabra redención significa. Comprarnos para sacarnos del mercado del pecado, pero no para oprimirnos, sino para darnos la libertad que hay en Cristo.
De manera que el redimido, al percibir el amor y la bondad de su nuevo dueño, Cristo, ya no por esclavitud, sino por la convicción provocada por aquel amor, decide servirlo y ser un esclavo de Dios. ¡Oh! ¡Cristo! 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 Si Dios es la fuente y el canal es Cristo, nosotros pues somos necios, pero Cristo nos ha hecho sabios. Nosotros somos culpables, mas Él nos ha hecho justificación. Nosotros somos perversos y depravados pecadores, pero Él, Cristo, nos ha hecho santificación. Nosotros estamos en la cárcel del pecado y la condenación, pero Él nos ha hecho redención, nos ha comprado. Y todo esto destinado, en último término, a la gloria de Dios. El hombre, pues, así, queda humillado. Pero Dios queda así, glorificado. Indicativos, 4 de ellos, para privilegiar. Que nadie se jacte en su presencia. Punto número 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: gloríese en el Señor. Y voy a pedir que si cerró su Biblia, ábrala, porque quiero que leamos 2 veces ese versículo para concluir. Primera a los Corintios 1:31. Ok, si la tiene ahí, vamos a leerla todos a una voz. Son 2 breves renglones. Dice la palabra de Dios a una voz: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Una vez más, todos a una sola voz. Dice así: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cómo es que tanto ustedes y el que hablan, así como aquellos hermanos del primer siglo en la caudalada ciudad cosmopolita e idólatra de Corinto, podríamos gloriarnos en el Señor? Aquí dice: gloríese en el Señor, ¿verdad? Pero la tendencia denominacional de muchos que predican hoy lo que asumen que es la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios dice: gloríese en el Señor. Vaya y gloríese en el Señor. Cada uno de los que están aquí, gloríense en el Señor. Punto número 1. Punto número 2, en el Señor gloríense. Y punto número 3, todos los que son creyentes tienen que gloriarse en el Señor. Ya entendí que tengo que gloriarme en el Señor, pero ¿cómo? Pues usted gloríese. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a gloriarnos en el Señor? Y luego, ¿cómo enseñárselos? ¿Cómo Pablo, a través de un escrito, podría instruirle a qué? Pues gracias por preguntar. Porque la palabra de Dios es la que habla. Y notemos lo que Pablo escribe. Lo leímos 2 veces, si se dio cuenta. Dice la palabra de Dios en el 31. Para que, ¿qué dice la siguiente frase? Como está escrito, mire. O sea, Pablo no va a escribirle a los corintios en base a su propia cosecha. Va a escribirle a partir de algo que ya está escrito. Y Pablo, educado a los pies de Gamaliel, déjeme decirle, conocía la ley y los profetas. Así es que cuando él les escribe y les dice: hermanos de Corinto, miren, para que como está escrito. ¿En dónde está escrito, Pablo? Gracias por preguntar. En los profetas. Congregacionalmente leímos el pasaje de Jeremías 9. Pablo va a echar mano de los últimos 2 versículos que leímos para fundamentar
su instrucción apostólica a los de Corinto. Gloriarse en el Señor. ¿Cómo es eso? Ya nos estuviste diciendo, Pablo, que nadie se jacte en su presencia, pero luego dices, gloríense en el Señor. Pues ¿cómo lo vamos a hacer si vamos a cuidarnos de jactarnos? Y acuérdense, estos hermanos eran pensantes, eran filósofos, no era puro campesino ahí, no era pura gente sin conocimiento, no, era gente que podría en un momento argumentar. Así es que Pablo no se va a enquiacerar, ¿verdad? Miren, ya está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que el que se gloría, gloríese en el Señor. La palabra de Dios habla. Y si notamos el cómo está escrito, vamos a ir a Jeremías 9:23. Lo leímos en la lectura congregacional, en donde Dios dice a través del profeta Jeremías, así dijo Jehová. Y obviamente es Jeremías escribiendo. Y obviamente le da la titularidad al que le dijo, al que le habló a él, para que a su vez él escribiera al pueblo de Israel. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se debiere alabar. ¿Vas a alabarte por algo? Déjame decirte, así vas a dejar que Dios sea glorificado. ¿Cómo? En entenderme. Y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y miren la soberanía de Dios en toda la extensión de la palabra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a gloriarnos en Dios. Entonces hay que conocerle, hay que entenderle, hay que reconocer su misericordia sobre todo lo creado por Él y que Él es el Dios justo. Me quedé sin trabajo, Señor. Estás en manos de un Dios justo. Porque en la sociedad de hoy en día se dice mucho esa frase, ¿no? Y muchas veces como pastor me toca escuchar, mire hermano, esto fue lo que pasó, a mí la verdad no se me hizo justo. ¿Dios lo permitió? Sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. Él está a cargo, eso fue justo. Oiga, pero es que para mí es un abuso. Bueno, vas a considerar lo que es para ti o lo que es para Dios. Bueno, para Dios, ahí estás glorificándole. Ahí te estás gloriando en Él. Gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Dios tenga misericordia de mí, hermano, es la tercera vez que me sacan. Hay un propósito divino en todo eso. Querrás tal vez ya aprender cuál es el propósito de Dios. Sí, hermano, pero es que, ¿por qué Dios no tiene misericordia de mí? ¿Vas a dudar del atributo de Dios de misericordia? O la convicción de saber que dependes de un Dios misericordia te va a dar gozo y salida a todo eso que percibes. Bueno, está bien, voy a hacerlo así. Ahí estás gloriando en el Señor. No jactancia. No. En conocerme, en entenderme, en saber que yo soy el que hago misericordia, el que hago juicio, y ese número 5, porque son 5. Dice estas cosas, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
¿Quiénes somos ustedes y yo para alegarle a Dios? Algunas veces lo he mencionado como testimonio por el hijo mío Isaac, que se había apartado de los caminos de Dios, alcanzando éxitos terrenales en su carrera militar, su carro deportivo y todo lo que representaba ese concepto macho alfa aquí en esta sociedad. Estaba andando en los caminos errados, no andaba en los caminos de Dios. Y ante mis intentos de exhortarle o de llamarle la atención, ya había tenido serias confrontaciones con él, al grado que, como se los he dicho algunas veces, se paró y tal vez a 2 o 3 pulgadas, nariz con nariz, me dijo: papá, no me vuelvas a invitar a la iglesia, eso no es para mí. Ok, hijo. Y entonces el Señor me dobló rodillas. Y mi petición era que el Señor hiciera algo, fuera lo que fuera. Unos cuantos meses después, se le diagnosticó su tumor en el cerebro. Y el primer cargo de conciencia fue: Señor, yo no te pedí que le dieras un tumor, que le sacaras un tumor en su cabeza, nomás te pedí que obraras en él. Pero fue una prueba en extremo difícil, al grado tal de que aún después de haber sido operado y haber salido bien, él persistía en su dureza de corazón. Fue como unos 13 días después de que salió del hospital que le llevó una severa convulsión. Se le llevó a la ambulancia y vinieron por él, y fue esas veces que uno se queda viendo así, pues no puede hacer nada. Llegué a casa, venía yo de la iglesia, una junta que habíamos tenido en la iglesia, y lo encuentro preconvulsionando ahí, con mi esposa viéndome y se le quiere dar una convulsión. Y la impresión que me causa verlo, todavía puedo oír cómo sonaron mis rodillas contra el suelo. Después de ese episodio, se empezó a ver un cambio en él. Y al recuperarse de aquella situación en la que tuvo que ser dependiente de que su mamá lo llevara al trabajo, como cuando era un niño de primaria, porque no tenía permiso de manejar. Ya estaba en la militar, pero con labores limitadas, limited duty labor. Así es que si su mamá no podía llevarlo, lo tenía que llevar yo. Y entonces él se empezó a dar cuenta de lo débil que realmente es, como lo realmente débil que somos todos nosotros. Y entonces Dios obró en él. Y fue como el Señor lo sometió a su voluntad. Y lo atrajo para que viniera a prepararse. Y preparándose tuvo la temeraria noticia de que el tumor había regresado y fue operado otra vez. Y luego otra vez porque estaba acumulando agua en su cerebro, líquidos, y luego otras 4 veces en total. Después de la tercera vez, entendí lo que Dios dice. Aquí en Jeremías 9:24. Porque estas cosas quiero, dice Jehová,
Y obviamente en ese tiempo no lo entiende uno. Pero ahora que él sirve a Dios de tiempo completo como pastor, después de haber graduado y haber encontrado la gracia de Dios al inscribirse en ese programa y estar ya, digo, oh Señor, es que tú lo que hiciste así. ¿Cuántas cosas hay que Dios quiere así y que son diferentes a las que usted y yo queremos? Y no lo entendemos. Entonces dudamos de que la soberanía de Dios sea justicia, sea misericordia. Porque no lo entendemos ni le conocemos. Así es que Pablo escribe bien a los Corintios. Si alguno quiere jactarse de algo, jactese. ¿En qué? ¿Me entiende? Dice Dios. En que me conoce, en que sabe en qué consiste mi misericordia y mi juicio. Y en resolutivamente adoptar la posición de saber que lo que pasa es porque así lo quiere nuestro Dios. Él es el quien lo dice. De manera que solo el conocimiento de Dios puede ser la gloria del hombre. Fuera de ese conocimiento no hay gloria para el hombre. Que nadie se jacte en su presencia. Concluyo. Lo que todo hombre o mujer ya convertido o todavía inconverso ha de hacer ante su soberanía, ante esa soberana presencia, no es jactarse jamás. Romanos 14:11 nos dice, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda, la del salvo, la del no salvo, la del fervoroso, la del frío, aún la del ateo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Y Pablo lo escribió apoyado en lo que escribe Isaías 45:23. Si todavía perdido y sin salvación y errante en este mundo, es la condición que usted tiene, humíllate ante Dios. Si ya salvo y confeso, hijo o hija de Dios, pero jactancioso, humíllate ante Dios. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.